Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un live session más de aquí de The English Box. Yo soy el Teacher Hilster, voy a estar con ustedes los próximos minutos para darles un tutorial muy útil que les puede servir si están practicando, aprendiendo o puliendo su inglés. Lo que les quiero comentar el día de hoy es acerca de la terminación ed para verbos regulares en pasado simple. ¿Cuántas veces no han tenido dolores de cabeza con este tipo de situaciones? Porque a diferencia del español, pues el inglés no es un lenguaje fonético. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, pues es muy sencillo. A diferencia del español, el inglés no es fonético. En el español esa parte es muy sencilla, porque si nosotros escribimos una palabra de algún modo, la vamos a pronunciar igual. Si nosotros hablamos de pasillo, tiene una vocal que es la A, y siempre vamos a decir pasillo. No hay forma de que digamos peisillo o pisillo o pesillo, siempre es A, pasillo. Si hablamos de silla, lo mismo, A, silla. Y no importa si la ponemos al principio, si la ponemos al final, si va entre consonantes, si va pegada a otra vocal, no importa, el sonido de la A siempre va a ser ese, A. A diferencia del inglés, en el cual una sola letra puede tener 1, 2, 3, varios sonidos. Así es el inglés. Como ya les dije, no es fonético. Para pronunciar los verbos en pasado simple, tenemos tres diferentes sonidos. Tres diferentes sonidos para esta estructura, para esta combinación de letras. Eso es de lo que vamos a hablar en este tutorial. Vamos a dividir la pronunciación de la ed para los verbos en pasado en tres grupos diferentes. El primero comprende todos esos sonidos que son voiceless, se dividen en voiceless. ¿A qué se refiere con voiceless? Bueno, el sufijo less significa sin. Entonces en este caso los voiceless sounds son los sonidos sin voz. ¿Y a qué se refiere esto? A que no tenemos que utilizar nuestra garganta para mencionarlos. Por ejemplo, un caso muy puntual es el del verbo stop. El sonido final de stop es p, p. Si se fijan, cuando yo pronuncio ese sonido, cuando yo pronuncio el sonido p, no necesito utilizar la garganta. No juega la garganta en este caso, entonces yo solo digo p, p. Y por eso se les llama voiceless sounds. Por otro lado, tenemos el otro grupo que es el voiced, el de los voiced sounds. ¿Y cuál es la diferencia? Que a diferencia del primero, aquí necesito la garganta. Si no utilizo la garganta para mencionar estos sonidos, simplemente no se puede, es imposible. Un sonido puede ser en imagine. Imagine, el sonido final de imagine es no en, porque en sería la letra. En este caso el sonido de la letra N es imagine. Si se fijan, tengo que utilizar la garganta para yo poder mencionar ese sonido. Si yo decido no utilizar la garganta, simplemente el sonido no va a salir. Es imagine, imagine, y no sale. Esos son los voiced sounds. Todos aquellos en los que nuestra garganta forma parte para poder hacer esas pronunciaciones. Y tenemos otro grupo, el segundo grupo, que es como un híbrido. Es un híbrido que va a contener un sonido voiced, un sonido con voz, con la garganta, y un sonido sin la garganta, un voiceless sound. Ese va a estar comprendido en nuestro segundo grupo. Entonces hasta ahí está muy sencillo. Pues lo que nos queda decir es que en el voiceless tenemos que comprender distintos sonidos en los verbos en presente para darle un sonido específico a los verbos en pasado, para darle un sonido específico a la ed. Vamos a ver, el primero, como ya les había comentado, va a ser el sonido como en el caso de stop. Stop. Pero no es el único. Como ya les comenté, tenemos varios más de hecho.
Otro sería este. ¿Se fijan? Es el mismo patrón, es la misma situación. No utilizo la garganta, es solo son movimientos de la boca donde necesito mi lengua, necesito mis dientes, pero no necesito la garganta. Ok. Se me ocurre un verbo como walk. Walk. Sonido final de walk. Walk. Ok. Háganlo ustedes en casa. Practíquenlo. Van a ver que es muy sencillo y se van a acostumbrar. Otro más que me viene a la mente es el sonido sh. Sh. Como wash. Wash, de lavar. I wash dishes. I do the laundry. I wash my laundry. So, wash. Ok. El sonido final en wash es sh, sh. Pero todavía tenemos más. También podemos hablar de watch. Watch. Y el sonido final en watch es ch, ch, ch. Ok. Hasta ahí estamos bien, ¿correcto? Ahora, nos vienen otros como este sonido. Este sonido obviamente es como en stuff, que es como rellenar. Pero ojo, como ya se había comentado, esto es de sonidos, no es de letras. Y les voy a decir por qué. Porque, por ejemplo, ¿cómo dicen ustedes reírse cuando están? Es laugh. La pronunciación es laugh, sin embargo la escritura no es con F, es con GH. Pero esa pronunciación es con este sonido, con el sonido es L-A-U-G-H. Sería una palabra como esta. Pero fonéticamente hablando, la pronunciación es laugh. Laugh. ¿Cuál es el sonido final? Entonces, ahí tenemos stuff y tenemos laugh como parte de los voiceless sounds. Muy bien. Y vamos a ver uno más. ¿Qué es este sonido? Como el fix. Fix. Ok. El fix de reparar. Entonces, si se fijan, es una combinación entre este, y eso me lleva a este sonido, al s, como en paz, paz, de pasar es paz, s. Y esta es una combinación entre el k y el s, es x, x, como en fix, fix, que el sonido final realmente es s, pero tomamos también el sonido anterior para hacer la combinación, que es x. Entonces, ya tenemos nuestro primer grupo de sonidos. Bien, se dan cuenta, en ninguno de esos sonidos yo utilicé mi garganta. Todo fueron movimientos que hago con la boca. Esos son los voiceless sounds. Yes. Remember that so well. Acuérdense bien de eso. Son los voiceless sounds. Bueno, pues cuando tenemos voiceless sounds en presente, verbos que llevan estos sonidos al final, la pronunciación que nosotros vamos a hacer de la ed, de esta combinación ed plus ed, va a ser si nosotros tenemos alguno de estos verbos, un verbo que termine con esos sonidos, y la ed obviamente porque son verbos regulares, la pronunciación va a ser t, no ed. T. Entonces, si hablamos de estos, precisamente, el primero es stop. Entonces no decimos stop it, a pesar de que lo escribimos con ed. No se dice stop it. Ok, entonces, en este caso, si hablamos de stop, es stopped, stopped, stopped. Y lo mismo pasa con los demás. Walked, walked, no walked,
sino walked. Y viene sh, wash, washed, washed. Luego tenemos, como ya les dije, watch, watch, lo mismo, no es watch it, es watched, watched, watched. Y los verbos que ya les había comentado, stuff, stuff. Vamos a escribir esos dos. Stuff, se fijan, tiene la ed, pero no se dice stuffed, se dice stuffed, stuffed, stuffed. Y lo mismo va a pasar con laugh. A pesar de que se escribe con GH, vamos a pronunciarlo laugh. Entonces el pasado de laugh es laughed, laughed. Recuerden eso. No es el único verbo, pero es el que se viene a la mente, que es muy sencillo para que vayan detectando patrones. El inglés es mucho de patrones, como muchos lenguajes, como todos los lenguajes, pero es necesario que identifiquemos los patrones del inglés para dominarlos y boom, that's it. Tenemos stuff, stuffed, laugh, laughed. Luego venía fix. Entonces, ¿se dice fixed? No, no se dice fixed. Se dice fixed, fixed. Bien, right? That's good. Ok, tenemos fix, fixed. Y finalmente podemos hablar de pass. Pass, de pasar. No es passed. Aunque lo escribamos con ed al final, se va a decir passed. Exactamente. Si estaban pensando en past, muy bien. Esta ed se va a pronunciar como t, past. Si se fijan, todos estos son los del grupo de voiceless sounds. Voiceless sounds. Don't forget about it. No se olviden de eso. Después, como ya les había comentado, el segundo grupo es como un híbrido que tiene un voiceless sound y un voiced sound. El voiceless sound que tiene este segundo grupo va a ser el sonido t, pero t en presente. En el primer grupo está en pasado, past, past. Pero en el segundo grupo vamos a tener este sonido en presente. Verbos como cuál, como want, de querer, want, want. ¿Cuál es el sonido final? T, exactamente, want. Bueno, ese es nuestro voiceless sound en ese grupo, pero también tiene un voiced sound. Y ese voiced sound es D. D. Si se fijan, además de hacer movimientos con mi boca, también tengo que incorporar la garganta. Tengo que incluir la garganta en esa pronunciación. Es D. Decide. Decide. ¿Ah? Decide. Entonces, este es un voiced sound, porque tengo que emitir un sonido con la garganta para poder hacerlo, para poder representarlo. Entonces, estos dos sonidos en presente, cuando terminan con una ed en pasado, aquí sí se va a pronunciar prácticamente como ed. En algunos lados van a encontrarlo como un id. No id como tal, id, sino ed, id, pero muy tenue. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo hablo del primer verbo want, el pasado va a ser wanted. 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 Ajá, pero no wanted tampoco. Es wanted, wanted. Si se fijan, es prácticamente lo mismo. Es muy ligero, es muy tenue, muy suave, pero aquí sí se va a pronunciar la ed como tal. Ed. Wanted. Wanted. ¿Por qué? Porque mi sonido final en presente es t. Want. Ed. Wanted. Y por otro lado, ya les había comentado, decide. Decide. El sonido final en decide es d. Entonces, en pasado va a ser como
Exactamente. Decided. Decided. ¿Sí? No decimos decided, sino decided. Ese es nuestro segundo grupo. ¿Se dan cuenta? No es tan complicado. Y una vez que aprenden a comprender también la diferencia entre voiceless y voiced, se vuelve incluso más sencillo. Incluso si no recuerdan todos los sonidos que estoy poniendo aquí y los que voy a poner acá, no importa, porque ahora ya saben que si no usan la garganta, automáticamente el sonido en pasado de la ed va a ser t. Y si usan la garganta, entonces el sonido va a ser, y ese es a lo que voy, va a ser d, d, con un voiced, es d. Y, ojo, otro tipo aquí muy importante para que lo sepan, es los sonidos que no haya yo incorporado en mi primer grupo o en el segundo grupo, van a entrar automáticamente en el tercer grupo. Ya, es lo que tienen que recordar. Si no entra aquí o no entra aquí, que son dos sonidos exclusivamente, t y d, van a ir automáticamente en el tercer grupo, el de los voiced. Entonces, para que lo recuerden bien y les sea todavía más sencillo aprenderse esto. Vamos a poner solo unos ejemplos, porque realmente son muchos sonidos, prácticamente todo el resto. Por ejemplo, smell. Smell. El sonido final en smell es ¿Se fijan? Voiced. Tengo que usar la garganta. Smell. Smell. Otro, ya lo había utilizado yo por ahí. Imagine. Imagine. Tiene el sonido imagine. Y así me puedo seguir con varios. Puede ser smell, puede ser imagine, puede ser, por ejemplo, when you are in love, cuando están enamorados, ¿qué sienten? Love. Love. Sonido final de love, v, v, love, love. ¿Ok? Lo mismo, el mismo patrón. Tenemos que usar la garganta. V, algún otro verbo que podamos utilizar. Remember, remember, r, r. ¿Ok? Otro sonido, voiced. R, remember. No necesariamente tienen que ser sonidos consonantes, pueden ser sonidos vocales también, porque también son voiced sounds. Por ejemplo, si digo glue, glue de pegar, con pegamento, glue. El sonido final es U. Glue. Si decidimos agregar la ed, el sonido va a ser D. D. También, en cuanto a la terminación ed, pero a la hora de escribir, tiene tres formas. La más simple, que es agregar ed en las palabras, la siguiente, que es agregar solo la D, y la otra en la cual tienen que agregar IED, IED. Sencillo también, es muy simple. Si se aprenden los patrones, si aprenden cómo funciona esto, es muy fácil. Bueno, LD obviamente es el más común, es el más común. Si yo tengo pass, solo agregamos ed, passed. Si yo tengo walk, vamos a decir walked, ed, y ya, eso es todo lo que tenemos que hacer. Si yo tengo walk, solo agregamos ed, and that's it. El segundo, que puede sonar lógico, cuando solo tenemos que agregar la letra D, the letter D, es porque la palabra en presente, el verbo en presente, termina precisamente con la vocal I. Entonces no es necesario repetir I. Ejemplo muy puntual de esto es decide. Decide. Si se fijan, la letra final, no el sonido final es D, pero la letra final es I. Decide. Entonces aquí, obviamente, lo que tenemos que hacer
es solo agregar the letter D. Decided. Y eso es todo. Y eso pasa cuando tenemos verbos que terminan con la letra E, with the letter E. Y finalmente, cuando agregamos ed, pero cambiamos o agregamos esa I latina, that letter I. Bueno, muy sencillo. Es cuando nuestra palabra termina con la letra Y, with the letter Y, y está precedida de una consonante. Por ejemplo, study. Study, si se fijan, acaba con Y, pero la letra que viene antes de la Y es una consonante, es the letter D. Entonces, aquí lo que procede, no vamos a poner simplemente de ed, así, como tal. No, aquí lo que tenemos que hacer es, obviamente, eliminar esa Y y cambiarla por la letra I, for the letter I. Entonces nuestro resultado va a ser studied. Pero recuerden, esta situación es únicamente cuando nuestra Y está precedida de una consonante. Si está precedida de una vocal, entonces vamos a regresar al primer patrón. Por ejemplo, stay. En el verbo stay, la letra que viene antes de the letter Y, de la letra Y, es the letter A, que es una vocal. Entonces aquí no hace falta cambiar la Y por una I. Simplemente vamos a agregar ed, como lo hicimos con past, como lo hicimos con walked. Y entonces ya tenemos nuestra regla para saber cuándo agregamos la ed, cuándo agregamos solo la D y cuándo tenemos que agregar la ed, pero cambiando una Y por la letra I. Easy, isn't it? Y entonces ya tenemos nuestra formación de los verbos en pasado simple para la pronunciación y para la escritura. And that's it. Alright people, bueno, acuérdense chicos que nos pueden seguir también en nuestras redes. Estamos en Facebook como The English Box MX. También estamos en Instagram como The English Box con una E. De todos modos, nuestras direcciones para nuestras redes van a aparecer aquí abajo. Y obviamente suscríbanse a nuestro canal. Suscríbanse aquí. Denle a la campanita de las notificaciones allá, para que no se pierdan nuestras siguientes cápsulas, nuestros siguientes tutoriales y puedan estar informados con tiempo. Yo fui el Teacher Hilster, yo soy Teacher Hilster for all of you, my dear friends, and I'll see you next time. Bye.